Proyecto integrador. Investigación de los derechos humanos. Anteproyecto, la violencia intrafamiliar. Mi nombre es Evelyn Sánchez Sánchez y pertenezco al grupo 049. Asesor virtual, Jesús Alberto Navarrete Martínez. Fecha de entrega, 9/7/2022. Introducción. Los derechos humanos son a los cuales todos los seres humanos tenemos derecho solo por ser humanos. Los derechos son una parte fundamental de la existencia del ser humano, ya que gracias a ellos nuestra dignidad como ser vivo está protegido. No están condicionados ni a discusión, ni a excepción de credo, raza, nacionalidad, clase social o género. La diversidad cultural se trata de la presencia de diversidad de culturas y tradiciones relacionándose entre sí en una misma sociedad. Los derechos humanos se encargan de hacer que los derechos de todos se respeten sin importar su origen o lugar en el que se encuentren. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio es la violencia intrafamiliar. Yo vivo en el Estado de México, más específicamente en el municipio de Ixtapaluca, en donde es de suma importancia proteger y hacer valer los derechos humanos, ya que como es un pueblo lleno de tradiciones, algo anticuado y regido por el patriarcado, se presta mucho a la violencia intrafamiliar. Lo peor de todo es que las familias lo ven como algo normal y se va pasando como tradición, de generación en generación, cuando es un problema muy grave que afecta la integridad de mujeres y niños, ya que infringen sus derechos humanos y la sociedad, o hasta el gobierno, llegan a ser cómplices de ello. Por eso es fundamental que conozcan los derechos y sepan que su vida no tiene que ser así y que tienen derechos que los protegen y al hacerlos valer se puede ir erradicando ese problema. Planteamiento del problema. El problema que elegí es la violencia intrafamiliar. La problemática consiste en la violencia que se llega a vivir en las casas que viven bajo un régimen patriarcal, ya que por medio de la violencia física o psicológica, los patriarcas hacen cumplir sus reglas en el núcleo familiar. Pero cabe aclarar que no es solo caso del patriarcado, también llega a ocurrir en el matriarcado cuando la cabeza de familia, la madre, amedrenta los derechos de los hijos y en ocasiones del padre mismo. Es importante fortalecer los artículos 323 bis y 323 ter del capítulo 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que habla sobre el derecho que tienen los integrantes a que el resto de la familia los respeten física y psíquicamente para así poder construir un sano desarrollo para la incorporación a la sociedad, así como el que los integrantes de la familia se deben conducir de manera que no generen violencia dentro de la misma. Objetivo y preguntas de investigación. Explicar la problemática que se vive en mi comunidad a causa de la violencia intrafamiliar para poder buscar apoyo a los que lo sufren y demostrarles que tienen otra opción, demostrando que no por haber vivido de generación en generación de esa manera y también darles a conocer que hay centros de ayuda a las personas que viven ese problema y que no están solos. Algunas de las preguntas que nos podrían ayudar al estudio de la problemática son las siguientes. ¿Qué tan grave y en qué se basa la situación de la violencia que se vive en tu comunidad? ¿Cuáles son los casos en los que violaron los derechos humanos que se conocen? ¿De qué manera se les puede ayudar? Justificación. El problema que elegí es importante,
porque me he dado cuenta que en mi comunidad se sufre mucho de violencia intrafamiliar. Y me doy cuenta de que no estamos conscientes de los derechos que viola nuestro agresor y que lo dejamos pasar por alto por ser parte de nuestra familia. Y es importante conocer los centros de apoyo con los que se cuentan y asimismo el aprender y conocer los derechos que tenemos, para de esa manera no seguir permitiendo esos abusos. Delimitación espacial. Ixtapaluca, Estado de México. Población. La investigación se va a enfocar en el municipio de Ixtapaluca, que es la zona vulnerable con un total de habitantes de 542.211 al 2020. Marco teórico. Sánchez M. y Gómez A. 2020. La violencia intrafamiliar, una visión internacional ante la pandemia por COVID-19. Mirada legislativa número 191-16P, recuperado el 29 del 6 del 2020. García C. México, Consejo Nacional de Población. Antología de la Sexualidad Humana, México, Distrito Federal. Consejo Nacional de Población, noviembre 1994. Página 397 a la 419. Consultado el 29 del 6 del 2020. Rizo L. y Santoyo F. 2021. Validación de la escala para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar. CPBI. En México. Pensamiento psicológico 19. Del 1 al 24. Recuperado el 29 del 6 del 2022. Pérez B. Centro de Investigaciones para la Equidad Política, Pública y Desarrollo SC. Fecha de consulta 29 del 6 del 2022. Metodología. La metodología es cualitativa, porque se llevará a cabo una investigación documental basada en datos de otras investigaciones, y así se comparará de manera teórica. Esto es todo. Les agradezco su atención.